Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este nuevo webinar de Asufin en el que vamos a tratar el polémico y controvertido impuesto de la plusvalía. Después de todas las sentencias que hemos tenido del Tribunal Constitucional, pues se abren muchísimas dudas sobre qué podemos reclamar, cómo podemos hacerlo, si tenemos derecho o no, si se nos ha pasado o no el plazo, en fin. ¿Qué y cómo hacerlo? En primer lugar, os voy a presentar a las personas que se van a hacer cargo de este webinar. Yo solamente hoy lo voy a presentar, no me quedo aquí. Quiero agradecer además a los más de 500 personas que se han inscrito en nuestro webinar. Ya os adelanto que aquellos que no os podáis quedar hasta el final lo vamos a colgar, como siempre hacemos en YouTube. Por lo tanto, pues podréis escucharlo después y resolver después vuestras dudas. Y si no, siempre tendréis la oportunidad de entrar en nuestra web www.asufin.com o bien entrar en escribirnos un email info@asufin.com o llamarnos por teléfono. O sea que siempre tendréis canales abiertos para resolver todas vuestras dudas. Os quiero contar antes de empezar también un poco cómo es la dinámica del webinar. Por un lado, he visto que ya estáis trabajando con el chat, que ya estáis ahí contando vuestras cositas, pero ya os adelanto que en principio, si queréis hacer alguna pregunta, es muchísimo mejor que la hagáis no por el chat, sino por la opción de preguntas y respuestas, que lo tenéis ahí abajo, veréis que tenéis varias opciones y una de ellas es preguntas y respuestas. ¿Por qué? Porque en el chat muchas veces se van solapando las conversaciones y se nos puede olvidar o perder o enterrar entre medias de todo esto alguna de vuestras preguntas y se nos pase contestarlas. Sin embargo, en preguntas y respuestas es muchísimo más difícil que se nos escape ninguna duda que podáis tener. Y sin más, pues ya sí que voy a presentar a las personas que os van a acompañar hoy a lo largo del webinar. En primer lugar, os presento a Noelia Fantova, que es nuestra directora de operaciones y que va a ser la encargada de moderar el webinar y que os presentará algunas de las... ¿cómo se llaman? De las encuestas, porque os vamos a hacer preguntas para confirmar que no os estáis durmiendo y que estáis ahí, y son totalmente anónimas, ya os lo advierto, y bueno, y también os atenderá y gestionará todos vuestros reclamos y preguntas y dudas. Y en segundo lugar, os presento también a Jaime Codón, que es uno de nuestros abogados colaboradores, que ha llevado adelante muchísimas de las reclamaciones de plusvalía que hemos hecho desde Asufin y que afortunadamente hemos conseguido que mucha gente recupere su dinero. Y Jaime Codón, sí que os quiero hacer un poquito, aunque os lo vamos a poner en el chat, una presentación un poquito más amplia. Es abogado, como todos los abogados de Asufin, son expertos en derecho de consumo y llevan ya una trayectoria larga en sus despachos profesionales y también a nuestro lado. Se ha especializado, entre otras cosas, en la defensa financiera y bancaria, litigando siempre a favor de los consumidores y desarrollando su trabajo para diversas asociaciones, no solo la nuestra, lo cual le confiere también una trayectoria importante. Tanto en demandas colectivas como acumuladas como individuales. Y además, compagina su labor de abogado con la docencia. Ha sido profesor de Derecho de Consumo en la Universidad de Antonio de Nebrija y también ha sido tutor de muchos de sus alumnos para sus tareas de TFM y TFG. Bueno, y además es ponente habitual porque está colegiado en Burgos, en el Colegio de Abogados de Burgos. Como os decía, Jaime, además de llevar muchas de nuestras reclamaciones de consumo, se ha especializado, o nosotros le hemos descargado la responsabilidad de llevarlas de plusvalía, y lo ha hecho además de una manera muy eficiente y con muchísimo éxito, y por eso hemos creído que era la persona más idónea para contestar vuestras preguntas. Y sin más, yo me voy a despedir porque la verdad es que estas semanas de final de año están siendo muy intensas y empiezo a tener la agenda bastante llenita, pero no quería dejar de saludaros y de desearos un muy buen seminario, que todos se resuelvan sus dudas y sobre todo que no os olvidéis que si tenéis una reclamación por plusvalía, pues desde Asufin la podemos canalizar y además con muchas garantías de éxito y con muy poco riesgo, porque al final aquí de lo que se trata es de conseguir defender los derechos de los consumidores
de la manera más eficiente posible. Así que muchísimas gracias, gracias Noelia y gracias Jaime por estar hoy aquí y os dejo ya para que os encarguéis del webinar. Muchísimas gracias. Gracias, Patricia. Bien, pues yo creo que vamos a proceder a que Jaime haga su exposición, aunque sí me gustaría antes presentaros una pequeña encuesta que nos gustaría hacer y que, como veis, es una encuesta en la que qué y cómo se puede reclamar. Dedicad unos minutos, por favor, a ver y a contestarnos las preguntas, en la que, bueno, la pregunta 1, ¿ha tenido que pagar la plusvalía municipal? Pues las contestaciones posibles que veis ahí, entiendo que veis en la pantalla. La pregunta 2, ¿conoce los casos donde no es obligatorio pagar una plusvalía? Pues también esto nos ayudará y os ayudará a vosotros ahora a lo largo de la presentación de Jaime Codón para que podáis ver por dónde puede o por dónde va a ir vuestra reclamación. Bueno, de momento solo un 20% ha contestado. Bueno, este webinar estamos ahora mismo muchas personas, hay 204 participantes en este momento y bueno, animaros a que contestéis esta pequeña encuesta que os ayudará también a, bueno, a ver cuál es vuestra posición y seguro que a Jaime también le da una idea de por dónde estamos, ¿no? Así es, Noelia. Buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias, Noelia, y muchas gracias, Patricia, por poder invitarme a este webinar para poder explicar un poco la problemática que nos está surgiendo a raíz de toda esta historia que ha sucedido a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional respecto a las plusvalías. Me han pedido desde su fin, y así lo creo yo también, que lo intente enfocar de la manera más práctica posible. ¿Qué os parece? Sí, Noelia. No sé si se me escucha, cosas del directo. Vale, perfecto. La gente, bueno, voy a volver a empezar, pero la gente me está diciendo en el chat que se me escucha bien, así que disculpad los problemas del directo. Me voy a encargar yo de hacer la exposición, así que, aunque ahora tengamos problemas con Noelia, me encargo yo más o menos de explicaros todo. Como os he dicho y como os estaba comentando, mi idea principal es tratar de una manera lo más práctica posible y trataros de explicar por qué, cómo, cuándo y de qué manera se pueden reclamar las plusvalías municipales en función de las circunstancias personales que tengáis cada uno de vosotros. Ahora, en adelante, explicaremos todo el proceso administrativo, cómo hacerlo y en qué situación os encontráis. Y pese a que me han pedido que no entre en disquisiciones jurídicas o que no intente hacer una ponencia magistral, sí que resulta de obligado cumplimiento el poder explicar un poco, en un breve inciso, lo que ha supuesto esta nueva sentencia del 26 de octubre de 2021 del Tribunal Constitucional que declara nula no las plusvalías en sí, que como vemos en las noticias y demás medios, a día de hoy se siguen o se van a volver a seguir liquidando, pero declara nulo todo el método de cálculo que estaba inmerso en la Ley General Tributaria respecto al cálculo de la liquidación que se producía de las plusvalías. Entiende el Tribunal Constitucional que este método de cálculo es confiscatorio. Se entiende por confiscatorio cuando pase lo que pase, como es el caso de las plusvalías, hayas realizado una transmisión a pérdidas o bien no hayas tenido ningún beneficio o un escaso beneficio, el ayuntamiento siempre te giraba un recibo que tocaba pagar. En nuestra Constitución, como norma suprema del ordenamiento jurídico, cualquier norma o de rango inferior, como puede ser una ley, en este caso la Ley General Tributaria, que la contravenga, tiene que ser automáticamente expulsada. Entonces, en este caso, esta sentencia lo que nos otorga es la nulidad de todas aquellas disposiciones que establecían el método de cálculo a través de unos coeficientes. Pues bien, una vez declarada esta nulidad, lo que supone, o los efectos de esta nulidad,
es que el legislador tiene que expulsarlas del ordenamiento jurídico y sustituirlas por otras nuevas. Pero, ¿qué pasa con todas aquellas plusvalías que han sido liquidadas conforme esta normativa que ha sido anulada? Pues bien, estas plusvalías, evidentemente, al ser nulas, en derecho quiere decir que nunca han existido, deben ser devueltas en su integridad, toda liquidación. ¿Qué pasa? Que, como todo, siempre existen peros y en el caso en concreto en el que estamos hoy inmersos, el Tribunal Constitucional ha establecido un pero muy grande que ahora voy a pasar a explicar. No sin antes haceros una pequeña disquisición de un hecho que estamos viendo los juristas durante los últimos 10 años, quizás a raíz de 2008, con la quiebra de Lehman Brothers y la pandemia que hoy en día estamos sufriendo, y es que los jueces están ya no limitándose a hacer cumplir la ley conforme a la normativa objetiva, sino que están utilizando otros criterios de resolución, como pueden ser criterios económicos o de índole sanitaria, que, digamos, extrapolan las decisiones más allá de lo que la ley les no faculta, que por supuesto tienen esa facultad, pero que lo que la ley les debería permitir. En este caso, el Tribunal Constitucional, haciendo uso de esa disposición que tiene, establece una reserva de irretroactividad. ¿Qué significa esto? Que dice, sí, efectivamente, hemos declarado nulos determinados artículos de la plusvalía municipal, pero la eficacia de esta sentencia solo va a afectar a aquellas personas que a día de hoy tengan una reclamación viva. Es decir, aquellas personas que no hayan tenido ya a día de hoy una sentencia, pero que sí que se encuentran inmersas en un procedimiento de reclamación. A todas aquellas personas que están en este mismo punto, evidentemente, le tienen que devolver todas las cantidades devengadas por la plusvalía. Pero ¿qué pasa? Que por el tintero, a raíz de esta sentencia, deja a muchísimas otras personas que, pese a que sí que tenían derecho a reclamar, es decir, pese a que no estaba prescrito su derecho a reclamar, que ahora explicaremos un poco la prescripción, no lo han hecho por las razones que sean. Pues bien, esto nos va a dejar un mapa de circunstancias variopintas. Pero antes de esto, y con un breve inciso, sí que quiero señalar que la prescripción en nuestro ordenamiento jurídico, y aquí coincido con lo que Patricia ha comentado en numerosas entrevistas, es parte de lo que debería incluirse en lo que entendemos por educación financiera. Es decir, las escuelas, los colegios de nuestro país deberían incluir materias financieras, más que nada para ayudar al ciudadano a defenderse de posibles abusos de entidades financieras, administraciones públicas, etcétera. Y un concepto que debería estar grabado a fuego en todos nosotros es el concepto de la prescripción. La prescripción es el único límite que en este caso la Administración tiene para, por ejemplo, ya sea la DGT a través de una multa, la EAT a través de una inspección, a realizarte un acto administrativo. Y es una prescripción, es una duración de 4 años. Pasados estos 4 años, esa multa ya no tiene eficacia, esa inspección no se puede realizar, etcétera. Y del mismo modo, a la inversa, nosotros como ciudadanos tenemos el derecho, durante esos 4 años de vigencia antes de la prescripción, de poder reclamar lo que consideremos totalmente contrario a nuestros intereses, incluido en este caso, que es el que estamos hablando, la plusvalía municipal. Pues bien, pese a que la sentencia del Tribunal Constitucional se carga de facto esta prescripción para todas aquellas personas que no han reclamado, lo cierto es que sí que lo pueden hacer. Y eso es muy sencillo. Y es que, si bien es cierto, como he dicho, no pueden utilizar esta sentencia, resulta que la plusvalía es un asunto que tiene un recorrido largo. Ya en 2018 la Sala de lo Contencioso del Supremo se pronunció, también el Tribunal Constitucional. Y en 2019 se emitió una relevante sentencia del Tribunal Constitucional de 6 de diciembre del 2019 que declaraba, aquí sí, no los artículos, sino aquí sí, declaraba nulas todas aquellas plusvalías que se hubiesen girado o producido tras una transmisión a pérdidas. O incluso añadía el Tribunal Constitucional en aquellos casos que la propia liquidación de la plusvalía, el importe de la liquidación, fuese superior al propio beneficio que hubiese obtenido el contribuyente. Por lo tanto, todas estas personas van a tener que acudir a esta vieja, entre comillas, jurisprudencia y legislación para hacer valer sus derechos en los tribunales debido a la exclusión que hemos comentado. Y para ello se nos queda un mapa que lo podemos dividir de la siguiente manera. En primer lugar, tenemos todos aquellos, como he comentado antes, que ya habían hecho una reclamación previa, ya sea en sede administrativa o en sede judicial. Más adelante explicaré un poco el procedimiento administrativo. Y esas personas, en el punto que estén al no tener resolución, su única resolución puede ser favorable. Es decir, los tribunales o los órganos administrativos competentes de resolver
estarán obligados a devolverles la plusvalía porque está afectada de nulidad en su método de cálculo. Pero ¿qué pasa? Que estas personas pues, son una parte, pero la mayoría y posiblemente muchos de los que hoy estáis aquí en este webinar estáis en el segundo punto. Es decir, no habéis realizado la reclamación previa, pero el hecho imponible, es decir, la transmisión del inmueble, se produjo antes del que venciese el plazo de 4 años de prescripción que hemos comentado. Eso significa que estas personas, por ejemplo, que han vendido la vivienda, digamos, en 2020, llevan un año sin reclamar, sí tienen derecho a reclamar. Lo que pasa es que lo tienen que hacer por otras vías. Y para eso os voy a explicar brevemente qué opciones, qué posibilidades tienen. Aquí, en este grupo, lo vamos a dividir también en 2 subgrupos, porque esto, como veis, al final tiene mucha casuística y entonces es mejor dividirlo por partes. Primero, un grupo de personas, que son todas aquellas que han pagado la plusvalía municipal pese a que han transmitido el inmueble con pérdidas. Estas personas, el procedimiento más sensato y lo que aconsejamos desde Asufin, lo que tienen que hacer es iniciar una rectificación de la autoliquidación que se les ha practicado por la Administración. Dentro del plazo de los 4 años, deben argumentar al ayuntamiento que ha girado la plusvalía que efectivamente este importe que han hecho es erróneo en base a los motivos que ya todos conocemos y, por lo tanto, se solicita su devolución. ¿Qué pasa? Que no todo el mundo ha vendido a pérdidas. Tenemos bien la gente que ha comprado un piso, por ejemplo, 200.000 euros y lo ha vendido por 250.000, o otro colectivo de gente muy numeroso, que es aquellas personas que han recibido su inmueble de una herencia, por ejemplo, de sus padres. Aquí, normalmente, pues, en temas de herencia, lo que suele suceder es que la compra inicial de la vivienda de sus padres es de hace muchísimos años, incluso en pesetas, y por lo tanto, si aplicamos las reglas contables generales, evidentemente lo vamos a vender por más precio que lo que costaba en pesetas. Pero esto no quiere decir que no se pueda aplicar la sentencia de 2019 y anteriores que he comentado. ¿Por qué? Porque estas personas seguramente, en primer lugar, hayan recibido o hayan pagado bien a través de la herencia o bien una segunda plusvalía, si luego encima han vendido la vivienda, una liquidación que sea incorrecta, porque el método de cálculo confiscatorio que hemos comentado seguramente haya gravado de más lo que realmente tenían que haber pagado. Entonces, a estas personas lo que estamos haciendo desde Asufin, en primer lugar, es un procedimiento por el cual solicitamos la devolución de ingresos individuos, bien sea totales, si entendemos que así procede, o por lo menos que sean parciales, porque lo que hemos visto que de liquidaciones de plusvalía de media de, por ejemplo, 9.000 euros, realmente lo que le tocaba pagar al contribuyente a lo mejor eran 1.300 euros. Entonces, para eso lo que hay que hacer es acreditar a la propia administración, a través de un informe pericial, que se ha producido un error en el cálculo. Eso es otra de las vías que tenemos y que es muy interesante y que tenemos que tener muchos visos de prosperar. Veía justamente por el chat que me preguntaban por las liquidaciones en vez de las autoliquidaciones. A eso justamente quería referirme. Todo esto que he comentado es para todas aquellas personas que hayan practicado ellos la autoliquidación. Pero hay mucha gente, muchísima gente, que en vez de haber realizado una autoliquidación han hecho una liquidación. ¿Qué diferencia hay? Pues muy sencillo. Una liquidación es de oficio, lo practica la propia administración, que es la que te requiere, en este caso el ayuntamiento, para que pagues, pues, digamos, pues lo que toque por la plusvalía. O sea, determinado, entienden ellos que este es el cálculo y te dan un mes para tanto pagar, como aquí viene el objeto y la madre de todo el cordero, como para recurrir. Si en el plazo de ese mes no has recurrido, esta liquidación deviene firme. Y eso, a efectos de la sentencia de 2021 o a efectos legales en derecho, se supone que ya es inatacable. ¿Qué pasa? Que esta gente, que es bastante, también tiene opciones y nuevamente les voy a explicar cómo hacerlo y para ello los tengo que dividir otra vez en otros 2 grupos. Tenemos, por un lado, que hemos visto desde Asufin, un grupo muy numeroso de personas que, aunque lo han hecho fuera de plazo, pongamos, han pagado la liquidación de la plusvalía y han recurrido 3 meses después, la administración, obviamente, al haber pasado este mes, les señala, les indica que están fuera de plazo, que es extemporánea y se la rechazan. Pues estas personas, en el caso de que hayan recurrido y hayan alegado en su recurso la anticonstitucionalidad de la plusvalía, tienen derecho a realizar un procedimiento que se llama de nulidad de pleno derecho de la liquidación. Es decir, se tiene que iniciar otro procedimiento, igual que todos los demás supuestos, en el cual se dice que esta liquidación, pese a haber sido devenida firme, es nula de pleno derecho por las circunstancias que estamos hoy tratando. Y, por lo tanto,
pueden reclamarlo en esa base. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que pensaba que tenía 4 años, como en las autoliquidaciones, y a día de hoy, aún no estando prescrito el plazo de los 4 años, sí que les ha vencido el plazo de un mes, por lo tanto ha caducado supuestamente su derecho a reclamar. Para ellos también existe un cauce. Quizás sea el cauce más difícil de todos los que estamos comentando, ya que lo que tienen que instar, en este caso al ayuntamiento, es un procedimiento de revocación y nulidad posterior de la cláusula. También se puede hacer con los mismos argumentos. Lo único, aquí se va a encontrar con que, aparte de combatir la plusvalía en sí, va a tener que combatir la propia nulidad, la propia prescripción de la norma. Pero dicho esto, en Asufin lo estamos empleando y lo estamos recurriendo y veremos qué pasa. No vamos a entrar al detalle, pero sí que os comento que se está planteando en la Unión Europea una cuestión prejudicial precisamente por temas impositivos, o sea, no solo de la plusvalía, sino de todos los temas impositivos de la reforma que se hizo en 2015 y las cuales la Unión Europea entiende, o al menos así lo entiende su abogado, todavía no ha salido la sentencia del abogado general de la Unión Europea, que posiblemente esos preceptos sean anticonstitucionales, limitar a un mes el plazo de reclamación. Por lo tanto, ahí va a haber noticias y el objeto del debate es hay que recurrirlo igualmente, aunque pienses que no tienes ninguna posibilidad, no vaya a ser que pase lo que nos tenemos que pasar y es que lo anulen todo ello. Pero bueno, aquí ya por ir terminando de ir enfocando, ¿cómo se reclama una plusvalía si todavía no lo has hecho? Pues es un camino largo, es lo que debemos decir en primer lugar. Yo a veces lo comparo, el procedimiento administrativo, con el famoso camino del héroe, porque a diferencia de otras jurisdicciones que conocemos mejor, yo que sé, como puede ser, por ejemplo, la jurisdicción civil, en la cual si tu vecino tiene goteras, simplemente le demandas directamente y se inicia todo el trámite judicial, la Administración tiene una serie de prerrogativas que impide que tú puedas llevarla directamente a los juzgados, que es el famoso proceso administrativo. Y esto quiere decir que la Administración tiene derecho a conocer tu queja con carácter previo a que la conozca un juez y rectificarla si así lo considera. Entonces, para ello, lo que tienes que hacer al recurrir una plusvalía sí o sí es ir contra el propio ayuntamiento que te lo ha girado. ¿Qué pasa? Que aquí entran en juego varios factores. En primer lugar, el lugar de residencia es un factor importantísimo, porque no es lo mismo residir en una capital de provincia o en un municipio de gran población, que se entiende un municipio de más de 250.000 personas, que residir en una capital, en una ciudad que no sea capital de provincia y que no tenga tribunal económico. ¿Por qué? Porque si agotas el procedimiento administrativo, significa que no solo tienes que reclamar al ayuntamiento, sino que encima si el ayuntamiento te contesta que no o en el plazo de 6 meses te dice no te contesta, que es lo que conocemos nosotros como silencio administrativo, no te queda otra de que antes de ir al juzgado tienes que volver a ir al tribunal económico de tu ciudad y en ese tribunal practicar la misma cuestión, el cual tendrá otro año para resolver. En caso de silencio será desestimatorio y por lo tanto ya podrás acudir a la vía judicial. Es decir, que para demandar, en función de dónde vivas, tienes que recorrer un camino administrativo que puede durar hasta 1 año y 6 meses en función de tus circunstancias. Dicho esto, ya puedes acudir a los juzgados, que es precisamente quien nos otorgan, quien nos dan o no los derechos. Pero, como veis, no es un camino fácil, sino que tenéis que recorrerlo previamente. Bueno, yo aquí estoy dando por hecho que la Administración te va a decir que no, pero eso no quiere decir que sea así. Es decir, ahora con este cambio de circunstancias que ha habido, es posible que muchos ayuntamientos o tribunales económicos se replanteen su posición respecto a las plusvalías y posiblemente decidan devolverla, por lo menos en algunos casos, sin necesidad de tener que acudir a la vía judicial. Pero lo que es preceptivo, obligatorio, indispensable, es agotar este camino administrativo antes de acudir al juzgado. Dicho esto, que es un poco la situación de las plusvalías anteriores a la publicación de la sentencia, sí que me gustaría terminar tratando brevemente, que supongo que muchos de vosotros también estáis, como he visto por el chat, inmersos en ventas posteriores a la sentencia del Tribunal Constitucional. Pues bien, en estos casos, cuando ahora mismo lo que existe o lo que estamos contemplando es lo que se llama un periodo de vacatio legis, en el cual los ayuntamientos tienen un periodo para transponer la nueva ley que regula las plusvalías. Lo que pasa es que a día de hoy todavía no hemos detectado a nadie, que seguro que lo hay, pero de momento no nos ha venido nadie todavía con un recibo de la misma plusvalía, imagino, porque el ayuntamiento está estudiándola y tratándola de desarrollar. Lo que sí que sabemos es que este nuevo método va a ser más ventajoso que el anterior, en el sentido que solo va a gravar
aquellas plusvalías que tengan beneficio. Es decir, todas las transmisiones a pérdidas evidentemente no van a ser grabadas. Y además incluye una nueva novedad, y es que tú vas a poder declarar la plusvalía por dos métodos de cálculo diferentes. El método de cálculo de imputación objetiva o el método de cálculo por plusvalía real. ¿Qué diferencia hay? Imputación objetiva, básicamente, y a resumir, son unas tablas, también por lustros, parecidas a las que tenemos, pero que solo graban situaciones de riqueza o beneficio, y te darán un resultado a pagar sobre el beneficio, ¿de acuerdo? Y luego, por otro lado, puedes calcularlo a través de una plusvalía real, que sería un impuesto bruto, por así decirlo. Imaginaros que habéis vendido una casa por 250.000, que os ha costado 200.000 euros. En ese caso, sobre esos 50.000 euros, el ayuntamiento aplicará un tipo de gravamen que no puede ser superior al 30%. Habrá ayuntamientos que hagan un 2% y otros un 29%, ya sabéis cómo funciona esto. Y entonces tú podrás elegir de los dos métodos, pues mira, con imputación objetiva me salen a pagar 3.000, con plusvalía real 5.000, y podrás elegir qué método pagar. Por último, y ya con esto quiero terminar, también es muy importante señalaros que en tema de herencias es indispensable abonar, estar al corriente del pago de todos los tributos, porque si no, el propio banco, la propia entidad financiera, por mucho que les hayas dado el certificado de función y todo el testamento, etcétera, si no has pagado los impuestos, no te va a dar ese dinero de la masa adyacente de la herencia, porque sería responsable subsidiario. Bueno, y yo con esto concluyo ya lo que es mi exposición. He intentado un poco tratar los distintos grupos, que como veis hay bastantes diferencias entre unas personas y otras, y más que nada lo que queremos es un poco intentar daros paso a vosotros y resolveros de la manera mejor posible pues vuestro caso puntual en concreto y cualquier otra duda que podáis tener. Así que nada, muchas gracias por todo y te doy paso, Noelia. Muchas gracias, Jaime. Muy interesante tu intervención. Pues nada, yo de nuevo muchísimas gracias a todos. Tenéis nuestro correo de info@sufin.com para cualquier duda que tengáis al respecto, y recordaros una vez más que este webinar estará grabado, estará en nuestra web y estará en YouTube. Pues muchísimas gracias a todos y un placer por haber compartido con vosotros este tiempo. Gracias a todos.